Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy un nuevo encuentro, lunes 19 horas, con este ciclo de webinar que tiene que ver con la capacidad intrínseca, el envejecimiento saludable. Ya hablamos la semana pasada sobre qué es la capacidad intrínseca y ahora vamos a tratar de ver a través de la charla con la doctora Fabiana Giver, todos ustedes la conocen, médica clínica y geriatra, sobre cómo podemos evaluar esto de la capacidad intrínseca de una manera bastante accesible. Hagan las preguntas, aquí abajo va a aparecer en el Zócalo nuestro email para que ustedes manden un mensajito y nosotros les mandamos las preguntas choice, así ustedes pueden responder y después tener los certificados de este encuentro, estos encuentros. Y bueno, Fabi, muchísimas gracias por estar hoy aquí nuevamente con nosotros y te escuchamos atentamente. Bueno, Marcé, muchas gracias a vos por la invitación, siempre es un placer participar y bueno, esperemos haber preparado algo que sea interesante para todos. Bueno, teniendo en cuenta tu pedido de enfocar la charla en cómo evaluar la capacidad intrínseca y a modo de recordatorio simplemente recordar, digamos, la definición, que es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona, incluidas también las capacidades psicológicas, diferente de la capacidad funcional, que es una combinación de la capacidad intrínseca con la interacción de la persona con su entorno. Entonces, la idea un poquito es tener herramientas sencillas para el médico de atención primaria que pueda realizar en forma fácil y rápida en su consultorio, dado que la posibilidad de evaluar la capacidad intrínseca nos define o nos da oportunidades para la acción. Y de esa manera, teniendo en cuenta el modelo de atención del que estamos un poco centrándonos y queremos un poco colaborar y difundir porque nos parece una herramienta sumamente útil, como a quien determinamos una capacidad intrínseca elevada, la idea es trabajar sobre todo en la prevención, aquel que ya tiene declive en sus capacidades, tratar de revertirlo o de frenarlo, y aquel que tiene una pérdida significativa de la capacidad, bueno, tratar de mejorarla, de controlar la morbilidad de sus enfermedades, si es que las tiene, cosa que es altamente frecuente que acompañen la pérdida de capacidad intrínseca con multimorbilidad, garantizar una atención centrada en la persona, tratar de eliminar los obstáculos y compensar la pérdida de capacidad sin perder de vista la atención al cuidador y en los casos que sea requerido garantizar dignidad en el final de la vida. Entonces, este modelo se basa en una atención integrada con distintos pasos. El primero es el que nos vamos a centrar en la charla de hoy, que es detectar la capacidad intrínseca y de acuerdo a la valoración que realicemos, si la misma está deteriorada o no. Tener en cuenta que es una valoración centrada en la persona y que no es el equivalente de una valoración geriátrica integral, sino que es un modelo orientado a la atención primaria, comprender y entender la vida que lleva y el estilo de vida de la persona mayor, evaluar cuáles son las afecciones que presenta la persona mayor y si las mismas están asociadas a una pérdida o no de la capacidad intrínseca, evaluar y abordar en forma
interdisciplinaria las enfermedades subyacentes. Esto incluye siempre la revisión de la medicación y en un último paso, ya que cada persona tiene un entorno distinto, es fundamental evaluar el entorno físico y social y de esta manera poder hacer o poder desarrollar un plan de acción centrado en la persona. Fabi, es súper interesante esto en el sentido, vos comentaste del tema de la atención primaria de la salud, pero en realidad es un enfoque muy comunitario. O sea, vos podés ir hasta un centro de jubilados a poder detectar esta cuestión, quizás hasta con personal no médico. Entonces son cosas todavía mucho más globales, dirigidas a poblaciones. Así que es un gran desafío desde el punto de vista de la salud pública. Bueno, eso tiene que ver también con una deformación profesional que estamos acostumbrados a que las evaluaciones las realiza, al menos en nuestro país, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el médico, y todavía no tenemos incorporado la figura de la atención comunitaria y los agentes de salud que en otras provincias y en otros países está en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Y creo que es un modelo que nos ayudaría un montón poder difundir y multiplicar en áreas donde tal vez no se logre esta atención personalizada y donde por ahí no hay médicos especializados en este tipo de evaluaciones. Creo que un poco el webinar tiene ese sentido también, ¿no? Bien, bueno, como decíamos, después definir los objetivos de la atención y en base a ello elaborar un plan de atención personalizada, garantizar la derivación y el seguimiento en los casos en que necesite, ¿sí? Pero con una comunicación en lo posible vinculada con el servicio especializado. Y el quinto paso es involucrar a la comunidad, ¿sí? Como bien decías vos, y apoyar a los cuidadores en la atención de las personas mayores. Como decíamos, siempre incluir en la atención de una persona mayor el manejo de la medicación. Para reducir los errores debemos tener una anamnesis farmacológica completa, debemos evaluar si los medicamentos pueden afectar a la capacidad intrínseca. Para ello es importante conocer la medicación y sus efectos, no prescribir medicamentos antes de tener en lo posible un diagnóstico adecuado, salvo que haya un cuadro agudo que amerite el inicio de un tratamiento empírico, revisar periódicamente la medicación, conocer acciones, como decía, efectos, interacciones de los medicamentos antes de recetarlos, procurar utilizar un mismo medicamento para tratar dos o más condiciones cuando esto se pueda, elaborar una ficha de medicación para cada paciente, educar al paciente y al cuidador en relación a los medicamentos, y en lo posible esa ficha de medicación debe estar una copia para el médico, una copia para el paciente y una copia para el cuidador o el familiar, y explicarle la importancia de llevar esa ficha de medicación a cada una de sus consultas. Bien, entonces, incorporando un poquito, ¿sí?, la herramienta o entrando ya más de lleno, cómo evaluar la capacidad intrínseca, los ejes que incluye la capacidad intrínseca tienen que ver con la detección de deterioro cognitivo, la pérdida de movilidad, las deficiencias nutricionales, el deterioro de los sentidos, sobre todo capacidad visual y capacidad auditiva, y la existencia de síntomas depresivos. Un screening rápido permitiría, ¿sí?, introducirse en la evaluación, y este modelo ICOG, ¿sí?, da algunas recomendaciones en relación a ello.
Por ejemplo, para deterioro cognitivo, recordar 3 palabras, en el medio considerar o preguntar acerca de orientación temporal y espacial y volver a preguntar las palabras. La movilidad, una prueba rápida sería levantarse 5 veces de la silla sin utilizar los brazos en un periodo de 14 segundos. Valorar la nutrición, preguntar si ha perdido involuntariamente más de 3 kilos en los últimos 3 meses, o si ha perdido el apetito, ambas preguntas. Si tiene problemas de vista, para valorar la capacidad visual, si le cuesta ver de cerca o de lejos, o si tiene alguna enfermedad ocular o toma alguna medicación que esté o que pueda orientarse a la pérdida visual. Otra prueba rápida de pérdida auditiva es una prueba de susurro, ¿sí? O en los casos que se pueda, realizar una audiometría. Y finalmente, en relación a síntomas depresivos, si en las últimas semanas ha sentido tristeza, melancolía, desesperanza, o si ha sentido también en las últimas 2 semanas pérdida de interés o placer en hacer las cosas. Si estos dominios, ¿sí?, alguno de ellos o todos dan positivos, se recomienda, en lo posible, hacer una valoración puntual y un poquito profundizar en las distintas áreas. Si estas áreas son normales, uno considera que la capacidad intrínseca de la persona estaría conservada. Y si alguna de las áreas da negativa, bueno, evaluaríamos aquellas que han dado positivo. Tenemos formas rápidas y test sencillos de aplicar que permiten evaluar la cognición en la atención primaria o en la atención comunitaria, ¿sí? Estas pruebas sencillas de realizar, simplemente las nombro y queda el link que pueden eventualmente buscar, ¿sí?, para realizar estos tests, como puede ser el Minicog, ¿sí?, que es una batería breve, con muy poco texto, que requiere entre 2 y 4 minutos para su realización, y que tiene distintos listados de palabras que uno puede utilizar y seleccionar para no repetir. Otro test muy sencillo de realizar, pero que lleva un poquito más de tiempo, es el MOCA, validado al español, que permite detectar deterioro cognitivo leve y se puede hacer en varios idiomas y puede hacerse también a distancia. Otro test sencillo de realizar es el Mini-Mental, cuyo uso está muy extendido, pero hay un sesgo relacionado con la edad y la formación cultural. Y finalmente, bueno, valoraciones cognitivas se recomiendan, que pueden ser menos conocidas, que son rápidas de realizar, orientadas al médico de atención primaria y a generalistas. O sea, como la primera parte en la diapo previa, vos mostraste cosas súper básicas que lo puede hacer cualquier agente de la salud, desde ya con una preparación mínima, y si detecta algo ya lo va mandando, ¿no? Como si fuese a lo que en esto del ICO llaman la segunda posta, o sea, que es probablemente el médico que empieza a evaluar lo que está sucediendo, como vos comentaste muy bien recién. Exactamente. Bueno, tener en cuenta que si uno hace una detección, una mínima recomendación debe realizar, entonces saber que programas de ejercicio físico, estimulación cognitiva, pueden ser de utilidad, así como optimizar audición, visión, estado anímico, se recomiendan en las personas en las que se detecta algún tipo de trastorno cognitivo, así como no perder de vista a los familiares al cuidador en relación a brindarles información, promover programas y contactos con amigos y familiares, adaptar la vivienda para reducir el riesgo de caídas, rotular espacios para ayudar a la persona que tiene el trastorno cognitivo si su severidad lo amerita, y
cómo organizar y participar el familiar en distintas actividades para prevenir el agotamiento del cuidador. A la hora de evaluar movilidad, habíamos mencionado en forma de cribado o tamizaje, la prueba de levantarse de la silla, pero cuando ya queremos realizar una evaluación un tanto más detallada, no podemos dejar de tener en cuenta que la prueba de pararse y sentarse de la silla, realizada en menos de 14 segundos, valora más que nada fuerza de tren inferior, pero la marcha no está solo condicionada por la fuerza, sino que también deberíamos valorar equilibrio y velocidad de marcha. Y tener en cuenta que detectado el trastorno de marcha, que en determinados casos o en un porcentaje elevado de pacientes es frecuente, tenemos que tener un programa de actividades regulares, adaptado a las capacidades y necesidades individuales, para mejorar o conservar dicha capacidad. ¿Sí? Entonces, no podemos quedarnos solo con la detección, sino que tenemos que abordar la problemática para poder actuar a tiempo y retrasar o mejorar los trastornos de la movilidad. No voy a entrar en la descripción de la prueba, la tienen descrita acá, y si no tenemos muchos otros webinars donde la prueba se encuentra ya explicada, y también videos donde pueden ver algunos ejemplos de cómo se realiza. Y si no, no duden en contactarnos, que les podemos enviar videos autorizados por Guralnik para la difusión. Y es sencilla y dura poco tiempo y no requiere demasiada infraestructura. Así que es solamente acostumbrarse a hacer esto, y que te dan muchísima información. Totalmente. Y algunos profesionales dicen que no, que requiere mucho tiempo. En realidad es entrenamiento, como todo. Cuanto más lo haces, más sencillo se vuelve. Me acuerdo que yo al principio, para hacer un mini mental, tenía que leer punto por punto, y hoy los alumnos me retan porque lo hago de memoria y no les doy tiempo. Así que es todo entrenamiento. Bueno, también habíamos hablado de las alteraciones nutricionales. Todos sabemos que en realidad, ya después de los 45 años empieza un fenómeno de infiltración grasa, ¿sí? Pero luego de los 70 la masa muscular comienza a disminuir, y esto tiene efectos dañinos en la vitalidad de la gente, y tenemos que tener en cuenta que una alimentación inadecuada como la ausencia de ejercicio físico empeoran esta problemática. Y muchas veces no tenemos en cuenta que déficits sensoriales no detectados adecuadamente pueden favorecer la alteración nutricional, así como algunos fármacos, algunas enfermedades, alteraciones bucodentales, que no debemos de perder de vista a la hora de detectar estos déficits nutricionales. También contamos con distintas herramientas de screening validadas al español. La más conocida o la que más utilizamos en el ámbito tal vez hospitalario es el Mini Nutritional Assessment, pero hay una forma abreviada de Mini Nutritional, que es para el cribado, que es muy útil, que es muy rápida de hacer y nos puede ser de mucha utilidad en el ambulatorio. En líneas generales, la mayor parte de las pruebas se basan en registrar la ingesta de líquidos y de alimentos, si ha habido pérdida reciente de peso, si ha habido trastornos anímicos o enfermedades agudas, si hay trastornos de ansiedad o depresión, las características habitacionales relacionadas con la comodidad para preparar los alimentos, y se documentan como mínimo
peso, talla, índice de masa corporal, y en los casos que es posible, perímetro braquial y gemelar, teniendo en consideración que en las personas mayores y con algún grado de pérdida de la capacidad intrínseca, el peso y la talla pueden menospreciar en algunos casos la situación nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces la talla disminuye como consecuencia de alteraciones estructurales de la columna, de las rodillas, etc. Y el peso también puede cambiar por distintas condiciones relacionadas a veces con fármacos, que es importante que tengamos en cuenta. Sí, como también tener los ojos bien abiertos en ese paciente que está mucho tiempo solo, todavía no está hecho el diagnóstico concreto de deterioro cognitivo, y cuando está con alguien come, pero cuando está solo no. Es un clásico, entonces viene perdiendo peso, así que el tema cognitivo también a tenerlo en cuenta, a evaluar. Por eso justamente, Marce, entre las recomendaciones, ¿sí?, es sugerir que traten de al menos hacer una comida con la familia o con amigos, porque eso muchas veces permite detectar, ¿sí?, alteraciones nutricionales o favorecer que al menos hagan una ingesta adecuada al día. Otra condición que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces las personas mayores tienden a saltear comidas o por comodidad a comer más hidratos. Y es fundamental tener en consideración que la ingesta proteica no debe disminuir con el aumento de la edad, sino que se debe mantener entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso corporal, y en condiciones agudas o de alto requerimiento hasta 1,5. Y que, salvo una función renal o una enfermedad renal crónica moderadamente severa, es en ese caso donde eventualmente reduciremos el aporte proteico, pero no el aporte calórico. Decíamos la importancia de evaluar los sentidos, ¿sí?, sobre todo capacidad visual, ¿sí?, que si podemos debería ser derivado a una evaluación oftalmológica cuando detectamos, digamos, con la prueba inicial, el déficit. ¿Por qué? Porque hay patologías que requieren de un abordaje por el especialista, como ser la detección de glaucoma, cataratas o maculopatía, que requieren intervenciones más especializadas. Entonces, la importancia de detectarlo es para aquellos que tienen dificultad de acceso, podamos favorecer el acceso. Lo mismo sucede con la capacidad auditiva. Detectada la discapacidad auditiva, es importante que derivemos al especialista y trabajemos con la persona y la familia para reforzar la importancia de la adaptación a los asistentes de audición, a pesar de que muchas veces se resisten a los mismos, pero realmente les abre un mundo nuevo. Bien, en cuanto a la atención o el abordaje de la patología psicológica, yo creo que una vez detectadas, y bueno, no me di cuenta y saqué una de las diapositivas que referían a eso, detectada la alteración del ánimo, creo que cada profesional sabe hasta dónde puede llegar y eventualmente, de acuerdo a eso, determinar el tratamiento y el seguimiento del paciente. Pero si se detecta trastorno de ánimo o una depresión importante, creo que es importante destacar la necesidad de averiguar si la persona tiene algún riesgo de vida, porque eso sí requiere de una intervención especializada y urgente. Bien, como decíamos, este programa
se basa no solo en la detección, sino en los intereses de la persona. Por eso, cuando una persona consulta, es importante definir los objetivos concretos, tanto los objetivos de la persona como fijar los objetivos del médico y priorizar los objetivos de acuerdo al interés de ambos, como una forma de redondear este cuadro y de resumirlo. O sea, paciente me consulta por muchas cosas. Bueno, yo debo tratar de saber cuáles son las importantes para esa persona. Si no coincido, debo fijar los objetivos y establecer prioridades. Bien, simplemente, bueno, la idea es entrar en la detección, ¿sí? Y cómo abordar la evaluación de la capacidad intrínseca, y es importante entender que no es la formación que nos han dado, que tradicionalmente nos enseñaron a centrarnos en las enfermedades y no en las personas. Entonces, es importante que, dado el envejecimiento de la población, tenemos que difundir programas comunitarios que incluyan intervenciones sencillas para prevenir en lo posible la disminución de la capacidad intrínseca. Si no podemos revertirla, al menos tratar de frenarla o de enlentecer, fomentar el envejecimiento saludable y apoyar a aquellas personas que cuidan a la persona mayor. Porque si no está integrado el familiar o el cuidador en esta acción, probablemente se claudique en el cuidado a pesar de todas las intervenciones que tratemos de hacer sobre la persona. Entonces, tener en cuenta que esto contribuye no solo a una menor demanda del sistema de salud, sino también al bienestar de las personas. Bueno, Repasando brevemente. Dale. ¿Sí? La búsqueda rápida de la persona con la valoración de la capacidad intrínseca, evaluación integral si es necesaria, diseño de un plan específico y las herramientas fundamentales: ejercicio, apoyo nutricional, apoyo a los cuidadores, estimulación cognitiva y, si se requiere, apoyo psicológico. Entonces, cambiar la forma, y ya terminando, en que pensamos, sentimos y actuamos hacia el aumento de la edad y el envejecimiento es importantísimo en las nuevas generaciones. Asegurar que la comunidad fomente la capacidad de las personas mayores y la aproveche, no solo la fomente. Tienen mucho para dar. Ofrecer una atención integrada, centrada en la persona, servicios de salud que respondan y que sepan cómo evaluar a las personas mayores, y tener en cuenta que muchas veces estas personas mayores necesitan una atención a largo plazo y que debemos empezar a pensar en estrategias para brindarles el acceso. Y simplemente a modo de mención, tener en cuenta que toda esta información está recopilada en una aplicación gratis que los puede guiar en la realización de esta evaluación. Así que bueno, solamente eso, agradecerles a vos, Marcelo, a todo el equipo por la invitación, y bueno, quedo dispuesta a preguntas, a cualquier acceso o contacto, ¿sí?, que quieran realizar con nosotros. Les dejo el Instagram para que nos sigan, y mi correo electrónico estaba al principio de la presentación. Gracias, Fabi, estuvo muy linda. Así que bueno, me parece que esta es la segunda charla donde tenemos que ir madurando este concepto de capacidad intrínseca que quizás todavía no estaba del todo trabajado en nosotros como profesionales de la salud. Me parece que es un concepto súper bueno,
que involucra toda la geriatría en sí, en trabajar y no tener temor en trabajar con las otras especialidades, al contrario, unirse cada vez más porque las necesitamos. Así que bueno, gracias Fabi, los esperamos a todos en un nuevo encuentro la semana próxima, donde vamos a seguir, todavía nos quedan 2 encuentros más, y que va a estar muy bueno con respecto a la capacidad intrínseca, sus implicaciones y cómo los manejamos. Los esperamos lunes que viene, 19 horas. Muchas gracias, a seguir cuidándose y va un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, gracias.